tal? Buen día. Muchas gracias por permitirme leer un poco de las Santas Escrituras. Hoy estaremos examinando la experiencia de ah, Aquila y Priscila. Priscila y Aquila, colaboradores con el apóstol Pablo en el servicio de Cristo. Y hemos quizás ya aprendido o ha leído de esta pareja, pues ellos ayudaron a un joven que se llamaba Apolos. También este joven tenía el espíritu de Dios, pues su evangelio tenía mucho poder. Sin embargo, cuando se encontraron con Prisca y Aquila, ellos le ayudaron a entender que el evangelio de Juan el Bautista, ¿verdad?, era simplemente una introducción, como un precursor a Cristo Jesús. Y lo esencial de ser humilde para poder entender, ¿verdad? Pues él también quizás haya escuchado, ¿verdad? Y de los apóstoles, ¿verdad? Que estuvieron con Jesucristo. Y Apolos conocía las escrituras muy bien y podía podría mostrar con las escrituras que el Mesías aparecería, ¿verdad?, para el día que Jesucristo fue presentado como un sacrificio, que estos fariseos, como una dramatización, ¿verdad?, trajeron al Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista, que él identifica a Jesucristo como tal Cordero. Pues el Evangelio continuó y algo interesante que sucede, ¿verdad?, que pone un ejemplo para entender lo que es el interés genuino, el preocuparse por los demás, el entender las tribulaciones que quizás estén pasando, que dice la Escritura que ellos arriesgaron la vida por el apóstol Pablo, por un hombre de un pasado radical judío que había ensuciado sus manos con sangre. Y debemos de considerar que esta pareja no estaba dándole entrada a un criminal que los estuviera teniendo a ellos como rehenes o amenazando la vida de alguien más, ¿verdad?, en un estado radical judío, sino que miraron el cambio que el apóstol Pablo, ¿verdad?, San Pablo hizo en el tiempo en el que estuvo dando su evangelización. El amor que lleva, el conocer la ley del Cristo, el llegar a entender que no deseamos la muerte a alguien simplemente porque no piensa igual que nosotros. Sin embargo, entendemos que la maldad ocurre y en todas las ciudades, en todo el mundo existe el gobierno. Existe la policía, existe la seguridad para prender a aquel malhechor. ¿Y qué hacen con él? Destruirlo. Para eso existen lugares de reformación, ¿verdad?, que son las cárceles, programas para ayudarles a rehabilitar y cambiar de mente, que ese es toda la intención del evangelio. Evitar que una persona llegue a salir tan desesperado del mundo que tenga que tomar decisiones tan radicales como el meterse en problemas porque haya quitado la vida de alguien más y se siente inseguro. Cuando la misma tribulación ha ayudado a otras personas a encontrar fortaleza y cambiar nuestra manera de pensar radical y madurar, pues esta es la intención de las congregaciones, de ayudar a las ovejitas a poder aprender
a madurar, a ver la vida desde un punto de vista divino, pues nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, tiene una amplia visión. Vamos a ver la primera lectura en la carta a los Romanos, capítulo 16, 3, 9, 16, 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Juanías, mis paisanos y compañeros de prisión que se han distinguido en predicar el evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribiano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gallo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saluda Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del ministerio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifiesto por las Escrituras sagradas, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. El secreto sagrado, ¿verdad?, del ministerio, la revelación, el entendimiento de la profecía de Jesucristo de llegar a ser un Mesías, que está bien escrita en la profecía de Daniel. Cuando uno la lee, de ella se emana una gran tribulación que se espera ver en el mundo, que parece que el mundo ahora está en alerta máxima, debido de que se está poniendo a prueba la veracidad de la creencia de un Dios, ¿verdad? Parece que la religión del Islam ha llegado al grado de exponerse ya a las raíces de sus creencias radicales. Y vamos a mirar cómo podemos comparar el resultado de una congregación basada en el amor, en la aceptación al ir a los paganos y ayudarles a entender que Cristo empezó a gobernar cuando. Dice la Escritura, ¿verdad?, que Él iba a estar con nosotros, con sus seguidores, los que creían en Cristo, hasta el final de los tiempos. En espíritu Él ha estado guiando a su congregación, ¿no es verdad? Entonces, algunos alejados, empujando, bien o mal, ninguno está abandonado o lejos de la misericordia de Dios. Pues la misma Escritura dice que cuando lo buscase, cuando aclamáramos a Dios, Él no estaría muy lejos de uno. Y el Evangelio ha ayudado a las personas a poder dirigir y cambiarla, como el apóstol Pablo menciona, cambiar la mente, cambiar su manera de pensar. Es crecimiento. Pues podemos mirar
a tres Pablos a hoy en este tiempo, ¿verdad? Podemos mirar a Saulo de Tarso como un radical judío, amador, amaba las sagradas escrituras y por celo protegía los intereses de lo que él creía que sus líderes religiosos le enseñaban. ¿Y qué es lo que hacían los líderes religiosos? Que hoy en este tiempo los judíos niegan que existiera corrupción en el Sanedrín, cuando la misma historia comprueba que existía un mercado en el templo. Y Jesucristo les mostró esa contaminación, que habían permitido la adoración falsa. La corrupción había entrado también al templo. Entonces a hoy, ¿verdad? La ley del Cristo nos enseña que nosotros en realidad, en vez de enfocarnos a edificar un lugar de adoración, pues tendríamos que empezar a edificar el cuerpo de Cristo que está en nuestro corazón, para permitir que que el Espíritu Santo more, ¿verdad? Como el amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la benignidad, la fe, la pasibilidad, el gobierno de sí mismos, ¿verdad? Frutos del Espíritu que son importantes practicar para poder cumplir la ley del Cristo plenamente, que es amar, ¿verdad? Y hacerlo como Prisca y Aquila, que arriesgaron la vida para proteger a sus hermanos, ¿verdad? Es el amor a las personas que también tienen ese amor a Dios, ¿verdad? Algunas personas se quedan frustradas creyendo que Dios no hace nada, ¿verdad? Cuando en realidad a veces dejamos a un lado nuestra responsabilidad y queremos que Dios haga lo que nosotros podríamos hacer. Que esto lo vamos a estar examinando, la responsabilidad que tenemos nosotros para el servicio a Dios, para progresar, porque la meta es evangelizar y ayudar a las personas, a ayudar a las personas para que no lleguen a tener unos puntos radicales. Pues Jesucristo, ¿verdad?, mostró que todos cometemos errores y necesitamos el perdón, la aceptación, que muchas personas pasan por circunstancias muy desagradables en la vida, que necesitan atención, que hay personas que en su país está sucediendo algo terrible, como lo que estamos viendo hoy en este año 2023, noviembre, la emigración que está pasando con los hermanos venezolanos, que quizás no sabemos qué cultura tenga, pero qué hermoso sería, ¿verdad?, ayudar a los fieles del Señor que están pasando, ¿verdad?, por cómo los vamos a considerar, los vamos a juzgar porque no los conocemos. Más bien hay que ser amables y corteses, ¿verdad?, y conocernos y permitir ayudarnos mutuamente, ser amables con los extraños, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir con la lectura de Salmo 144, 2 al 5 y 10 al 11. Dice: dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas.
todos los que aman al Señor. Pues el Salmos, ¿verdad? Siempre cuando uno sirve y realmente ama a nuestro Padre Celestial por tantas maravillas que Él hace por nosotros, que son como espejitos en nuestra vida, que avientan lucecitas y señales anunciando cambios radicales que quizás tengamos que hacer en nuestra vida, inmediatos, para poder alabar al Señor y también ser parte de su reino. Y estos, cuando aman al Señor, son dichosos, dice el Salmo. Vamos a continuar aclamaciones antes del Evangelio en segunda de Corinto, a la carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aquí vamos a pausar un poco acerca de lo que es rico y lo que es pobre y de qué es lo que está hablando Jesucristo. ¿Fue realmente Cristo rico? ¿A qué se refiere? Pues vamos a mirar cómo, por palabras de él. Estas son palabras de San Pablo a los Corintios, explicando que Jesucristo era muy rico, pero se hizo pobre, para que nosotros podríamos enriquecernos con su pobreza. Vamos a mirar el Evangelio y vamos a mirar cómo Jesucristo habla del dinero y qué punto de vista deberíamos de tener sobre las cosas materiales, simbólicas. Vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 16, 9 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es fiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero si Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Esta es la palabra de Jesucristo, hablando acerca de el dinero que a veces es ganado injustamente. Está mezclado con sangre, ¿verdad? El dinero. Entonces llega a lugares a veces injustamente, sin merecerlo. Entonces lo toman como posesiones, como un tesoro. Bueno, ya lo tienes ahí. Es de usted. ¿Qué va a hacer con eso que en realidad no es de usted? Le llegó injustamente. No es de usted. Además, en ocasiones simplemente es una moneda con un símbolo. O es un papel que es como un pagaré, que en realidad si le pone fuego se desaparece y eso no es nada. No existe. Es simplemente un papel. Que hay países que su economía está tan devaluada que ve esos papeles en la basura. Ya no sirvieron.
Gastaron más en hacer el print del dinero que lo que ahora vale la moneda. Así es que eso no es, en realidad es una ilusión el valor. Mire la economía que está pasando Estados Unidos, como nunca antes. Y ellos lo aceptan. Sin embargo, ¿verdad? Siguen adoptando el capitalismo como una muy buena manera de hacer negocios, en los cuales hasta mismo China ha cambiado su manera de financiera, de mover el billete, el dinero, parecida al capitalismo. Pues ahora ya se han dado cuenta que el capitalismo no va a resolver los problemas del mundo ni los problemas locales. Simplemente es un buen negocio. Que para poder arreglar los problemas del mundo, pues mire lo que está sucediendo, ¿verdad? También hay algunos administradores que también desean tener su rebaño. ¿Y qué es lo que hacen con ese rebaño que no es de ellos? Que Jesucristo les dijo que esas ovejas eran del Señor. Ellas vienen a mí, dice, escucharán mi voz. Y yo las llevaré a nuestro Padre Celestial, que esa es la meta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen con muchas de esas ovejas? ¿Cómo las administran? Las avientan al degüello, enseñándoles, ¿verdad?, doctrinas hechas por hombres, cargas pesadas que ni los mismos líderes religiosos lo hacen. Porque si ha habido alguna transacción donde ha habido robar, por ejemplo, en este fanatismo que existe, en esta cosa radical, esta enseñanza radical donde les cortan la mano a las personas que asaltan, no sé si en alguna ocasión los líderes religiosos de ellos, debido a hacer tantas transacciones, mire, ha habido muchísimos movimientos falsos, ¿verdad?, que han engañado a ciertas naciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con esos líderes religiosos? Le hacen lo mismo que le harían a aquella joven o aquella mujer en alguna población pequeña donde hayan hecho algo similar o menor y le hayan cortado las manos. Porque así dicen sus líderes religiosos. Toman decisiones extremas, ¿verdad? Y ponen en situación incómoda a la oveja, donde pues el propósito es decirles que es frágil. La ley es para ayudarnos a entender que debemos de tener precauciones al estar caminando, al estar teniendo negocios con las personas. Por eso, ¿cómo administramos? Y Jesucristo hablaba acerca de el no ser rico. Dejó de ser rico. Él quizás pudo haber tenido el mejor negocio de carpinterías y haber tenido una franquicia de carpinteros en su zona. Qué sé yo, podemos imaginarnos el potencial de una persona tan inteligente como Jesucristo, que pudo haber tenido un buen negocio y sin embargo dedicó tiempo para atender a aquellos que estaban desplazados, rechazados, a los enfermos, a los huérfanos, dejando una manera de vivir, una nueva manera de hacer las cosas para poder triunfar, para poder mejorar, para poder madurar. Y de esa manera los apóstoles, al entender lo que deberían de ser buenos administradores, pues miramos el ejemplo de Prisca y Aquila, que al tiempo que ellos trabajaban haciendo esas casas de campaña,
dedicaban tiempo a a evangelización, dedicaban tiempo a ayudar a las personas a entender mejor el mensaje, como lo hicieron con el joven Apolos en ese tiempo. Y que él creció, Apolos llegó a crecer tanto que el mismo apóstol Pablo habla de sectas que pudieran dividir a la congregación, porque uno seguía, dice las palabras, que Apolos llegó a crecer tanto en su ministerio que tenía seguidores. Yo me voy con Apolo. Y el otro decía, yo me voy con Cefas, con Pedro, yo me voy con Pablo. Y había quizás otros que iban con Priscila y Aquila, qué sé yo, estaban congregaciones, ¿no? La palabra de Dios en la carta menciona que hasta había una persona que era como el presidente de la ciudad, de la comunidad de ese lugar, el administrador de la ciudad. Entonces, existía una comunidad. Y también se menciona que a ellos los habían metido en prisión injustamente. Quiere decir que existía un cierto orden donde a los malvados y que se salían fuera de la ley también los ponían en prisión. Pues el practicar, el entender un poquito los resultados del evangelio de los apóstoles, que llevó a la unificación de las familias, de las congregaciones, de amarse tanto que puede uno arriesgar la vida por sus hermanos. Y que no es bueno desconocer a las personas, porque también es nuestro semejante. Y nosotros también, como todas personas, pasamos por tribulaciones. Y podemos entender, ¿verdad?, que esta gran tribulación que está viéndose venir va a poner a prueba en realidad la verdad. Si es que nos apegamos a la enseñanza de los apóstoles y Jesucristo, o estamos, como en la primera congregación se miraba también, estas sectas defendiendo enseñanzas radicales, donde quizás nuestra vida también pudiera estar envuelta. Y que en ocasiones no se investiga a fondo ciertas enseñanzas y estipulaciones y opiniones de hombres. Por eso lo esencial que es leer las santas escrituras todos los días, pues ellas nos dan dirección y no un pastor o alguna persona, y no depender tanto del entendimiento de algún líder religioso que pudiera también cometer algún error de entendimiento y pudiera dirigir a una persona a lugares que pudieran arriesgar su vida. ¿Verdad? Que deben de ir a predicar a cierta parte del mundo a pesar de la oposición, cuando Jesucristo decía que si no los aceptara no teníamos que insistir. Simplemente decía que nos sacudiéramos el polvo de nuestros zapatos, de nuestros pies, y nos fuéramos. Y que si la paz que habíamos dado a ellos no la recibían, pues se vendría con nosotros. Eso es todo lo que pasaría. No que deberíamos de oprimir a miembros de la congregación para que ellos estuvieran fieles a una cierta manera de pensar. ¿Y cuántas veces sucede, verdad, que hay maneras de pensar, opiniones humanas o entendimientos que con el tiempo cambia? Ese entendimiento, esa manera de ver las cosas debido a la madurez
¿O qué es lo que sucede cuando una persona empieza a ver una transición como lo que miró Jesucristo? Que miró que la manera radical de entender las escrituras no era la correcta. Y miró lo peligroso que iba a ser para las personas que adoptaran su evangelio, que llegaran a entenderlo y luego a predicarlo como lo hizo el apóstol Pablo y como lo explicaron, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles, según los hechos. Les agradezco mucho por acompañarme en la lectura de este día. Les agradezco por darle me gusta y compartir también. Recuerden que también ustedes pueden expresar sus opiniones en los comentarios. Esos respetuosos comentarios los podemos escuchar. Muchas gracias por estar escuchándome. Que tengan un buen día.